Es una cosa extraña, lo que el miedo y la ignorancia hacen a una raza humana soberbia. En nuestra propia creatividad torcida, nos desensibilizamos ante nuestra propia perdición y, al final, habremos plagiado o parodiado nuestro propio final. Siempre hemos estado dichosos e inconscientes de nuestra realidad, como si nuestra forma de pensar fuese constante e inquebrantable. Puede que la humanidad siempre haya sabido que es su propio peor enemigo. Sin embargo, hemos permitido que ese conocimiento se nos acerque sin el miedo que merece. ¿Cómo se acercaría uno a una mascota exótica? Se ha infiltrado en nuestras vidas. Durante décadas, nos hemos preparado con ligera diversión para que nuestra propia especie se volviera contra nosotros sin pensar. Dominados por el impulso de matar y devorar, la filosofía infectó la cultura pop y el entretenimiento, desensibilizando así a la humanidad. Gente que quiso lucrar con la idea. Diseñando cosas para combatir que eso sucediera. Casas de hormigón con refugios seguros. Vehículos cubiertos de blindaje. Armas y dianas para desperdiciar munición contra las masas que seguían la moda. Películas, novelas y programas de televisión dedicados a la fantasía del valiente guerrero con un fusil de asalto en una mano y una mochila en la otra, yendo de una gloriosa aventura de supervivencia a otra. La humanidad que durante mucho tiempo creó sus propios monstruos para ser luchados, perseguidos, curados y predichos. Y más tarde, con esperanza, entendidos. Estamos jodidamente delirantes. Mi historia no empieza con algo en las noticias o en internet que haya leído y despreciado. No empieza con una enfermedad rumoreada ni un parásito misterioso. Empieza con todo mi conocimiento, en un día en que simplemente me quedé dormida. En la universidad, cada quien se adapta a su propio estilo de vida. El mío fue una combinación poco sabia de frivolidad seguida por conciencia culpable. Salir toda la noche con novios y novias, aparecer en las fiestas de la fraternidad, y luego arrastrarme fuera de los dormitorios para ir a clase por la mañana con resaca. Ese día en particular supe en cuanto desperté con la luz del sol entrando por la ventana que no había puesto mi alarma. La cama de mi compañera estaba vacía, su bolso y su portátil habían desaparecido. Me había dormido hasta la clase de fundamentos de física, pero si me apuraba aún podría colarme en introducción a la psicología. Tras ponerme ropa y empacar la mochila a la carrera, salí disparada del edificio tratando de ganar tiempo. Tras cruzar el campus a trote, entré en el aula exactamente 13 minutos después de que hubiese comenzado la clase. El único asiento que quedaba era uno en el pasillo, al lado de un chico de mi clase que siempre me había hecho sentir incómoda. Estaba mal y probablemente era insensible sentir así, pero era esa incomodidad que proviene de estar entera y sana en presencia de alguien que no lo está. El muchacho siempre había sido lo bastante amable, aunque un poco callado, pero yo siempre tenía problemas para no mirarlo. Debía haber sufrido algún accidente horroroso en su juventud. Algo que dejó un lado de su rostro estirado, brillante y decolorado. Una cicatriz torcida como un camino rural recorría su cara de la frente a la mandíbula, dándole un aspecto grotesco en parche. Una mano era una masa fusionada de 5 nudos, ya no parecida a los dedos que debieron ser. Y la otra mano, yacía sobre la mesa más cercana a mí cuando me deslicé con cautela en el asiento, mostrando 3 nudos más fusionados, aunque el pulgar y el anular estaban intactos. Los 2 dedos restantes estaban cubiertos por una capa de piel enrojecida más oscura que el resto de su mano, formando un apéndice deformado y nuboso. Me miró cuando me senté, y luego volvió su atención al profesor. El hombre de mediana edad y calvo hablaba sobre la química del cerebro y los trastornos del sueño, diciendo que todavía había tanto que no entendíamos sobre el sueño y la mente inconsciente. Con un gesto teatral señaló la pantalla del proyector y continuó hablando de cómo, a pesar de lo que aún ignorábamos, la ciencia moderna había superado con creces lo que antes se creía. Para demostrarlo, afirmó haber conseguido una rara película médica antigua de los años 40 que trataba sobre los sueños, las pesadillas, los trastornos del sueño y algo llamado el experimento ruso del sueño. Atenuaron las luces y la cinta comenzó con un zumbido y crujidos, un recordatorio de que se mostraba con un viejo proyector de cine. Se oyó a varias personas inquietas en sus asientos.
Salieron los teléfonos móviles y comenzaron conversaciones en voz baja por debajo del sonido del film. El sueño de la noche anterior comenzó a alcanzarme mientras me reclinaba en la silla, tratando de concentrarme en la pantalla con los ojos llorosos. La película en grano, en blanco y negro, mostraba a hombres de voz grave con batas blancas hablando en tonos monótonos sobre los estados consciente e inconsciente. Mostraron a un hombre calvo con los ojos vidriosos y a un hombre demacrado colapsando frente a la cámara, en lo que parecía una toma documental. Fue interesante unos minutos. Luego las voces grandes y monótonas hicieron que mi mente divagara. Me encontré mirando al chico con las manos quemadas, que tamborileaba sus 2 dedos restantes sobre la mesa. A mitad del metraje, el narrador introdujo un método experimental para tratar los trastornos del sueño. Al paciente se le mostraba una serie de imágenes y sonidos diseñados para estimular diferentes partes del cerebro. Mientras la película mostraba el proceso del experimento, noté que ese chico había dejado de tamborilear. Estaba inmóvil y embelesado por la pantalla, ojos muy abiertos y el torso inclinado sobre su pupitre. Su cuerpo estaba rígido y sus pupilas dilatadas. Lo miré con nerviosismo, sintiendo cómo se me erizaba la nuca. Oía su respiración volverse superficial y pequeñas gotas de saliva resbalaban por sus labios. ¿Qué demonios le pasaba? Justo cuando empecé a apartarme, su mano salió disparada en un movimiento sorprendentemente rápido hacia mí, un dedo arruinado enganchando mi camisa. Todas las cabezas se volvieron hacia mí mientras gritaba y saltaba de la silla. Un botón de mi blusa saltó y cayó al suelo. Mi impulso me llevó al otro lado del pasillo y casi a caerme sobre el regazo de un joven que estaba allí. Él me sujetó por las caderas, preguntando qué pasaba y mirándome como si yo fuera una idiota. Al volver la vista, vi que el chico de las manos quemadas había retirado la mano hacia la mesa y seguía ahí, aún transfigurado, intentando agarrarme. Tartamudeando una disculpa, me deslicé de nuevo a medias en mi asiento, con la cara roja de vergüenza. El chico al que casi me había sentado siseó algo al otro lado del pasillo que sonó a ten un poco de respeto, pero nadie lo oyó. Nadie le prestaba atención ya. Todas las miradas en la sala estaban fijas mientras el chico de las manos quemadas se subía a la mesa, su silla golpeó el suelo mientras su cabeza casi rozaba el techo. Se erguió mirando la pantalla, con los hombros empujados hacia atrás de forma antinatural mientras se balanceaba ligeramente en su sitio. Las preguntas del instructor fueron ahogadas cuando el chico comenzó a gritar incoherencias a la pantalla, en un tono gutural y horrible. El sonido me provocó un escalofrío. El estudiante sentado al otro lado lo miró con preocupación y extendió la mano para tocarle la pierna. En ese momento fuimos arrancados sin ceremonia a nuestras propias películas, videojuegos e historias inventadas. No estábamos armados con AK-47. No teníamos coches blindados ni búnkeres de hormigón a los que huir. No vino ningún héroe vigilante a rescatarnos. Éramos solo un aula llena de chicos ni siquiera armados con ingenio. Así que cuando el chico de los dedos quemados se volvió y agarró al compañero de asiento por el pelo con sus dedos restantes, arrancándole el cuello hacia un lado antes de hundir los dientes en él, hubo un instante. Un respiro de silencio atónito. Un silencio llenado por el squelch húmedo de la carne y el desgarrar del cartílago. Alguien gritó un aullido histérico que envió una percusión por la sala, rompiendo el hechizo delicado del shock. Los más cercanos a la brutal escena se arañaron y se amontonaron para escapar. Cayeron sillas al suelo, casi en silencio entre los gritos. Alguien vomitó en el pasillo, el olor agrio me golpeó las fosas nasales justo antes de que mi mano aterrizara en el charco cálido. Resbaló en el suelo mientras trataba de reptar, guiada por el instinto y el pánico. Alguien me empujó, aplastando mi mano bajo un pie que corría y añadiendo mi propio grito de agonía al caos de sonidos y movimientos, agarrándome la mano contra el pecho. Apreté los dientes contra el dolor cegador de los huesos rotos frotándose entre sí. Rodé bajo la mesa más cercana, gimiendo, intentando quedarme fuera del paso de más pies que corrían. Otro muchacho había caído en el pasillo cerca de mí, un corte en la frente con un morado que florecía alrededor. Un sonido de raspado sobre la mesa encima de mí congeló mi respiración. Un golpeteo constante pasó por encima,
los pies que lo causaban golpeando de pronto al suelo solo a unos metros de mí. No podía ver del todo alrededor del revestimiento metálico que cubría las patas del pupitre. Todo lo que pude hacer fue escuchar cuando un chillido de piel contra el suelo y el muchacho caído fue arrastrado fuera de mi vista, dejando un reguero de sangre a su paso. Sollozando de miedo, me arrastré más hacia el fondo de la fila, deteniéndome para acurrucarme y cuidar mi mano herida. Fue entonces cuando me di cuenta de lo silenciosa que se había vuelto el aula. Los sonidos repugnantes del muchacho loco mordiendo y desgarrando a su compañero eran claramente audibles. Otro chico, el primero, apenas visible más adelante en la fila. Una creciente charca de sangre salía de las heridas de su cuello. Al aumentar el pánico, comprendí que aquello estaba ocurriendo de verdad. Y para colmo, estaba sola, herida y sin idea de cuánto tiempo estaría ese poseído ocupado con su festín. Forzando la respiración a que se calmara, escuché con atención. No había señal de nadie vivo en la sala. En mi mente dibujé el plano del aula donde estaba atrapada, la misma que había ocupado 90 minutos 3 veces por semana durante casi 3 meses. La ruta hacia la puerta trasera por la que me había colado una hora antes me pondría directamente a la vista del loco, que parecía estar cerca del frente. Había una segunda salida en el centro del frente, detrás del podio de la presentación. Para llegar ahí tenía que seguir la fila de pupitres hasta la pasarela junto a la pared y luego bajar por la pasarela hasta la puerta sin ser vista. Lentamente, probándome los nervios, comencé a gatear en 4 patas por la línea de pupitres, el revestimiento metálico de las patas ocultándome de la vista. Cada paso reavivaba la quemazón en mi mano rota. Gotas diminutas que pensé que eran sudor rodaban por mi barbilla. Al caer sobre las baldosas beige descubrí que eran gotas de sangre. Me había mordido los labios con tanta fuerza que se habían abierto y sangraban. A mitad de la fila un gemido rompió el silencio en el aula. Venía de la última fila, junto a la pared. Me alcé todo lo que me atreví y vi asomar la cabeza de una chica más allá de los pupitres. Estaba aturdida, con el pelo enmarañado y con sangre manando de la nariz. Quise gritarle para advertirla, pero ya era tarde. El chico de los dedos quemados ya corría por encima de los pupitres hacia ella, su rostro rojo desde la nariz hacia abajo y sus manos ensangrentadas dejando huellas sobre las mesas. La chica lo vio momentos antes de que la alcanzara y tropezó con una silla al intentar huir, cayendo al suelo y sellando su destino. Él la alcanzó, arrastrándola con un brazo alrededor del cuello de vuelta hacia el frente del aula. Ella gritó y lloró, suplicando ayuda que no llegaría. Horrorizada, tiré silenciosamente de una silla con una mochila colgada de ella hacia adelante para ocultarme. Pero no había forma de bloquear los sonidos. Los gritos se transformaron en sollozos y lamentos, y el desgarramiento húmedo comenzó de nuevo. Dolorosamente lento, los llantos se tornaron en gemidos y luego en un gorgoteo, y yo apreté la cabeza entre las rodillas. Intenté en vano bloquear el sonido, desesperada por no poder ayudarla mientras la devoraban viva. En estado de entumecimiento, con las lágrimas marcando mi cara, volví a arrastrarme. La cara de mi madre apareció en mi mente, seguida por mis hermanitas. Quería vivir. Quería sobrevivir para volver a verlas. Tenía 20 años y nunca había pensado seriamente en cómo moriría. Eso fue quizá más aterrador que la pesadilla que vivía, morir así. Reprimiendo el dolor y el trauma, me prometí hacer todo lo que hiciera falta para vivir. Me arrastré más rápido, decidida a llegar a la puerta. En mi prisa, el tobillo tropezó con una pata de silla y la arrastré ruidosamente por el suelo. Me congelé. El terror fresco me invadió mientras contenía la respiración. Esperé y escuché. Los sonidos de masticación y desgarramiento se detuvieron de golpe. Me presioné la mano sobre la boca y rogué en silencio que me ignorara y siguiera devorando a la otra chica. El corazón me latía tan fuerte que dolía. Los pasos empezaron, lentos y calculados, sin preocupación por ser oídos. El impulso de caer completamente bajo la mesa y hacerme lo más pequeña posible luchó con la urgencia de saltar a mis pies y correr hacia la puerta. Pero, desesperadamente, supe que no podría superarlo corriendo. Y esconderme sería sentencia de muerte. Si quería vivir,
tenía que pelear. Mirando alrededor en busca de algo, cualquier cosa que pudiera servir de arma, mis ojos se posaron en un termo de aluminio en el suelo de la fila trasera. Milagrosamente seguía en pie, con la tapa puesta. Al agarrarlo descubrí que todavía estaba lleno y del orificio salía vapor. Era mi única oportunidad. Apretando el termo contra mi pecho, escuché los pasos acercarse, salpicados por el ruido del chico loco subiendo por encima de algún pupitre. Pero fue el siguiente sonido el que me heló hasta los huesos y se quedó conmigo hasta el día en que muera. Puedo olerte. Puedo oler tu miedo. La voz era fría, gutural y carrasposa. Temblando, cerré los ojos y respiré hondo, buscando un consuelo fugaz en el aroma del café que apretaba en mi mano sana. A través de la rendija entre los pupitres vi jeans manchados de sangre. Si iba a morir, no iba a hacerlo así. En lo que se sintió como cámara lenta, me incorporé de debajo del pupitre y salté a los pies, quitando la tapa del termo al hacerlo. La sorpresa jugó a mi favor. Cuando me giré, él se detuvo confundido. La imagen de él, del chico que había sido mi compañero de clase, se quemó en mi mente. Estaba cubierto de sangre, su cara tan rojiza que parecía llevar una máscara. Dientes rotos brillaban húmedos en su boca floja, un mechón de pelo empapado en sangre colgando de la comisura. Me miró por un momento. Sus ojos dilatados parecían discos negros y planos. Fue esa negrura vacía, despojada de humanidad, a lo que apunté cuando le arrojé el líquido hirviendo a la cara. La criatura lanzó un chillido de ave de presa y retrocedió, agarrándose la cara. Dejé caer el termo y, con una patada, mandé volar el polvo que nos separaba, empujando a la criatura hacia atrás lo suficiente para darme la preciada ventaja que necesitaba para correr por la fila. Desorientada y aterrorizada, mi cerebro entumecido se negó a obedecer al llegar a la pared y girar por el pasillo. Instintivamente hice palanca con las manos y choqué contra la pared, enviando una llama blanca de dolor por mis dedos rotos. Un crujido terrible resonó en mi muñeca y la visión se me nubló por el dolor. El aire me fue arrancado de los pulmones con el impacto y caí al suelo frío, jadeando para respirar y tratando de mantenerme consciente. La criatura, tras su pequeño retroceso, comenzó a patear con violencia el polvo del camino. Podía escuchar sus murmullos y gemidos sin palabras mientras se acercaba. Quería que todo acabara, quería que gritara y que se terminara. Pero siempre había oído que la voluntad de vivir es algo increíblemente poderoso, algo que no comprendemos del todo y solo aparece en momentos de gran necesidad. En ese instante, cuando logré escapar unos pasos, la sentí. Sentí la promesa que me había hecho de hacer lo necesario para vivir, y anuló la desesperanza. En un intento final y desesperado me levanté tambaleante y corrí por el pasillo hacia la puerta, con la bestia pisándome los talones. Sonó una alarma estridente cuando abrí la puerta. El aire fresco, limpio del hedor de la carnicería, me golpeó la cara como una bendición. Cerré el portón a los empujones y me atrincheré contra él mientras el chico de las manos quemadas embestía la madera una y otra vez. Había una ventanilla rectangular estrecha en la puerta que me ofrecía una vista horrenda de la criatura, arrojándose una y otra vez contra el cristal, embadurnándolo de sangre y saliva en su intento de alcanzarme. Cuanto más embestía la puerta, más enfurecido parecía, y los impactos se hicieron más fuertes y frenéticos. Las suelas de mis zapatillas comenzaron a perder adherencia y a resbalar con cada golpe y el pasillo estaba vacío. Supe que mi única opción era correr, así que observé por la ventana, esperando el momento para huir cuando se apartara para un nuevo ataque. Como si oyera mis pensamientos, el chico loco vaciló en la ventanilla, observándome con esos ojos negros. Justo cuando retrocedía, la cabeza le saltó violentamente en el cuello. Un fino spray de sangre y materia cerebral cubrió el cristal. Me preparé para un último impacto que nunca llegó, en cambio vi al chico de las manos quemadas colapsar al suelo con un agujero abierto en la cabeza. Miré el cadáver con un miedo breve, temiendo que se reanimara como en las películas de terror. Pero quedó inmóvil, la sangre brotando de la herida. Unos minutos después, un hombre fornido de cabeza rapada y vestido con un uniforme negro se asomó por la puerta. La mayoría de las insignias no me eran conocidas.
Llevaba un arma letal a la espalda, lo que explicaba la muerte tan repentina de mi compañero enloquecido. Habló rápidamente unas claves por un micrófono y me miró antes de acercarse. Su rostro era serio, pero su voz fue suave mientras me ayudaba a ponerme en pie, diciéndome que estaba bien y que ahora estaba a salvo. No dijo mucho más. Me sacaron de ese cuarto de pesadilla. Las horas siguientes fueron un borrón de habitaciones de hospital, dolor y la cara de mi madre acariciando mi pelo mientras me llamaba su niña valiente. Hombres y mujeres en trajes caros vinieron a verme, mostrando placas y dándome nombres demasiado genéricos para ser reales. Me hicieron preguntas incisivas, arrancando detalles y grabándolo todo en pequeños dispositivos. Con el tiempo las fases se mezclaron, cada encuentro me dejaba exhausta. Estuve una semana en el hospital, más por contención que por tratamiento. Me informaron de lo que esperaban de mí quienes investigaban el incidente. No se me permitió salir de la casa de mis padres hasta que pudiera comparecer en una indagatoria. Un coche de ventanas oscuras me llevó directamente del hospital a la casa de mis padres en plena noche, y nunca dejé la vivienda, siempre había un vehículo estacionado cerca, siempre con 2 hombres de traje dentro. No salí. No hablé con nadie. Redes sociales y teléfonos me fueron prohibidos. Vi cómo las noticias retocaban la masacre hasta dejarla reducida a una breve mención como homicidio. Nada más. Nada sobre la película. Nada sobre cómo habían muerto los alumnos. Cuando comparecí ante la comisión supe que la verdad era mucho más aterradora. Tras semanas de aislamiento, el coche oscuro me volvió a recoger y me llevó a un edificio anónimo en las afueras. Vestida con ropa propia de una entrevista de trabajo o un funeral, me escoltaron a una sala sin ventanas tras una puerta con escáner retiniano. Se parecía a una sala de audiencias, con filas de asientos frente a una tarima elevada. Las únicas decoraciones eran 2 banderas estadounidenses a los lados del estrado. Un panel de 5 personas bien vestidas, 3 hombres y 2 mujeres, estaba sentado allí. Sus caras eran serias, al igual que las de otros presentes. Me guiaron a un asiento cercano al panel, que me observó mientras movía torpemente el yeso que rodeaba mi brazo para sentarme. Los huesos de mi mano y brazo, aunque muy rotos, estaban sanando bien. Pero las pesadillas nacidas del trauma siguieron fuertes durante el mes siguiente, revivía la experiencia a diario, despierta y dormida. A veces era rescatada como en la vida real, otras, no llegaba a la puerta a tiempo y la cara ensangrentada se me venía encima antes de que despertara gritando. El panel empezó la sesión con la firma de un documento que declaraba todas las diligencias clasificadas por el gobierno y criminalizaba revelar cualquier cosa dicha en la reunión. Me llamaron al pequeño podio y conté mi historia bajo juramento. No hicieron preguntas ni tomaron notas, simplemente me agradecieron el testimonio y me devolvieron el asiento. Un hombre mayor de origen medio oriental, con cabello cano y traje impecable, tomó mi lugar en el podio y se presentó como el Dr. Amir Hadid. Con voz medida y elocuente, afirmó haber practicado la autopsia a mi compañero fallecido, a quien se refirió simplemente por su nombre, Jacob. El panel lo interrogó sobre sus hallazgos y él respondió que, tras el examen, había una teoría acerca de por qué el callado veinteañero había asesinado y canibalizado a 3 de sus compañeros. El Dr. Hadid explicó que cuando Jacob era niño quedó atrapado en su casa cuando ésta se incendió una noche de invierno. Aunque lo rescataron con vida, quedó grotescamente quemado y requirió docenas de cirugías reconstructivas y injertos de piel para salvarlo. Fueron necesarias grandes cantidades de anestesia para los procedimientos y la droga, además de inducir el coma temporal para el que está diseñada, también estimuló otras partes de su cerebro. Algunas de esas áreas controlaban impulsos y movimiento, creando nuevas vías neuronales que usualmente se forman por estímulos externos. El doctor continuó diciendo que lo extraño era que esas vías no se usaron una vez que el cerebro salió del coma anestésico. Las vías quedaron dormidas hasta aquel día en Introducción a la Psicología, cuando Jacob vio la extraña película del estudio del sueño. Las imágenes y los sonidos estimularon las vías neuronales latentes y reruteó los estímulos nerviosos, reencaminando, en vez de las conexiones ya establecidas, esencialmente reconfigurando el cerebro en un tiempo sorprendentemente corto.
¿Por qué el cerebro reaccionó de manera tan violenta? Dijo, no lo sabía. Cuando el doctor solicitó analizar la película, el panel anunció que el metraje había desaparecido. Se había extraviado en el caos y ninguno de los testigos sobrevivientes sabía dónde había ido a parar. Tras el ataque inicial, la mayor parte de los estudiantes y el instructor huyeron del aula. Yo fui la única que presenció a Jacob devorar a sus compañeros. El panel también nos informó de que el profesor estaba siendo investigado por el origen de la cinta. Otros se levantaron a hablar, pero dejé de escuchar. Había algo en la manera fácil con que el panel afirmó que la película había desaparecido que olía mal. La forma secreta en que me trataron como testigo, como rechazaron la petición del doctor para ver la cinta, y lo poco sorprendidos que parecían por la teoría de que el metraje había provocado los ataques, todo sumaba. Habría apostado la vida a que esa película estaba segura en manos de alguna agencia gubernamental. Tal vez debería haber sido la tapa rápida y silenciosa del evento lo más aterrador. Pero son solo humanos administrando a otros humanos. A la luz de lo que viví, he llegado a la conclusión de que nuestros zombies de la cultura pop están equivocados. Cuando la raza humana se vuelva contra sí misma no será algo que podamos planificar o tratar. No será un virus o un parásito como causa raíz. Surgirá de algo que potencialmente está dentro de todos nosotros. Un interruptor esperando a ser accionado. Vi algo tan simple como una película escolar que accionó ese interruptor en un joven que de otra manera no tenía motivación para causar daño. La humanidad dentro de él murió y quedó solo una cáscara. Todos podemos tener ese interruptor en nuestro interior, listo para dispararse por la fuente más inesperada. Y cuando ocurra, será la perdición de toda la humanidad.